Buenas tardes. Hola, hola Diego, ¿cómo vas? Bien, Carlos, ¿y tú qué tal? Bien, pero te lo voy a aceptar aquí. Buenas. Buenas, Francisco. Qué Hola bueno que Carlos, estás. ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo vas? Bien, aquí en este caótico y denso tráfico bogotano. Está insoportable hoy. Qué cosa tan tenaz. Yo no he salido de mi casa sino por la mañana un ratico y eso cuando no había tráfico. Sí, veo que no fuiste hoy al Foro Nacional. No, yo procuro no ir sino a cosas que definitivamente me interesan mucho. Por eso hacemos las actividades del foro virtuales para que Francisco no tenga ninguna posibilidad de decirnos que no. Para que no me escape. No, pero me alegra mucho, Francisco, que nos acompañes y pues bueno, vamos a ver qué agenda de trabajo vamos a hacer, que parece que hoy hay un momento de coyuntura importante, pero bueno, ahora hablaremos cuando lleguen el resto de personas. ¡Ah, Perfecto. caramba! Pipe, Hola, ¿cómo estás tú? ¿qué Hola. tal? Muy buenas tardes para ¡Qué todos. envidia! ¿Cómo Hola. están? ¡Qué envidia! Felipe, no me dirás que estás en ese maravilloso lugar que queda al lado del aeropuerto en la Tebaida. Sí, así es. Bienvenidos siempre. Qué bueno. Ese sí es un sitio envidiable, cosa tan... de esos paraísos que tiene Colombia todavía, ¿no? Me complace mucho saludarlos. Diego, Lo Carlos, mismo, Felipe, ¿cómo estás? muy bien. Me alegra mucho que nos estés acompañando. Demos, yo creo que unos 5, 8 minuticos, que hay algunas personas que me dijeron que estaban ya por conectarse, que les diéramos unos minuticos, Bueno, mientras terminan Ustedes están muy cómodos ahí, yo soy el único que estoy aquí en el caótico tráfico de Bogotá. Ella- Padeciendo. A ver, Oiga, sí, Carlos, oiga, yo estoy en un Trasmi. juepuchica, no lo puedo creer. Yo estoy en Volvo de 100 millones de pesos, color rojo. No, eso es de más de 100 millones. Esos Volvos son como de por lo menos 500 millones. No Ah, creo que sean bueno, más baratos. bueno. Se terminan de- Y espero ya casi llegar. Estoy como a 6, 7 minutos de espero llegar para poderme sentar con más calma. Estar uno manejando y hablando sí es muy complicado. No, eso es muy difícil. No lo digo porque hoy estuve en el foro, además que comenzó muy, muy tarde. Yo me estaba programando para que comenzara a las 9 como aparecía y comenzó casi a las 10:15 y yo tenía una cita a las 11 y la cita a las 11 llegué a las 12:15 del día. Fueron casi 2 horas para llegar cerca a la Nacional, desde la Instituto Pedagógico hasta la Nacional. No la podía creer, imposible el tráfico. Pero bueno, ahora ya les comentaré un poco como las impresiones, porque creo que de esto toca hablar. Es uno de los temas que creo que vale la pena que conversemos. Pero bueno, damos 5 minutos mientras terminan de llegar. Felipe, ¿Qué tal? como estoy moviéndome, posiblemente va y me desconecto, te voy a dejar como coanfitrión, por lo que veo que estás Tú físicamente en un lugar tranquilo. tienes que dar aportaciones. sí, Gracias, Felipe. Ahí te va a aparecer un letrero que dice que vas a quedar como coanfitrión. Es simplemente para tener la tranquilidad de que si me desconecto o Carlos se desconecta, bueno, alguien quede de anfitrión. de acuerdo, Diego, con gusto. Listo. Bueno, Felipe, ¿y cómo vas tú en tu proyecto? Veo que
estás con Instituto de Investigación. Me pareció muy, muy interesante esa iniciativa. Bueno, estoy eh, estableciendo las relaciones formales con los actores del sistema educativo, social, académico y empresarial de la región. Y bueno, explorando oportunidades para contribuir un poco a mejorar el nivel de desarrollo de esta región que bien lo amerita, y con el deseo expreso de vincularme muy activamente a las dinámicas de este departamento en particular, Carlos Alberto. No, maravilloso, maravilloso. Pero lo tienes con miras regionales más que departamentales. Sí, estoy mirando más la región, ¿Eje cafetero? el eje cafetero, sí, mirando un poco más el concepto de región y trabajando algunos temas de autonomía territorial con algunos alcaldes de municipios de estos tres departamentos, haciendo algunos esfuerzos por ayudar a comprender mejor la importancia del desarrollo territorial, dada la, digamos, comunión que existe entre estas tres regiones, tres departamentos, eh, por los vínculos de antaño y porque sus economías están directamente relacionadas entre sí. Y encuentro que hay oportunidades, Carlos Alberto, ¿verdad? Francisco y Diego, de volcarnos un poco hacia estas regiones que ameritan en la contribución de quienes algo podemos aportar para alcanzar un mayor nivel de desarrollo de las comunidades, de los ciudadanos como tal, de su poder ciudadano, y contribuir al desarrollo también de sus economías, diversificando sus productos y estableciendo algunos canales que les permita mejorar sus condiciones de vida y encontrando la posibilidad de que los jóvenes que aquí se gradúan, generalmente, como sucede en otros departamentos, emigran hacia las grandes ciudades y dejan de lado las posibilidades de contribuir al desarrollo de sus propias regiones. Eh, Ese arraigo de antaño se ha perdido mucho y son muy pocos los jóvenes que desean quedarse a generar oportunidades de trabajo o de emprendimientos en esta región, pero he encontrado que hay un espacio bastante amplio para generar condiciones que le permiten a uno continuar haciendo aportes sustantivos a estas dinámicas regionales, Carlos Alberto. Yo me imagino que si has tenido ya alguna conversación con autoridades sobre todo municipales, que creo que están viendo con mucha expectativa el tema de la reforma al sistema general de participaciones, ¿no? Que parece que va avanzando también muy bien en la Cámara, parece que increíblemente está, a pesar de las alertas del tema fiscal, estaba casi imparable el tema. Y creo que pues la expectativa es que efectivamente el aumento de los recursos para las regiones permitan eso que tú estás diciendo, y es que generar las condiciones en todos los tipos de educación para que la gente se quede en las regiones y no tenga que seguir existiendo ese tema de migración hacia las grandes ciudades para oportunidades de educación, ¿no? Me parece que ese ha sido como uno de los temas que me han planteado en algunas regiones de la importancia de ese aumento de recursos, pero obviamente con una previa discusión muy responsable sobre el tema de competencias, que sería lo que viene de aprobarse el acto legislativo, ¿no? Sí, aunque el problema no se resuelve solo con dinero, ¿verdad? Pero sin duda es un elemento importante saber que habrán recursos mucho más frescos y cuantiosos para ello, y habrá que ajustar los planes de desarrollo, tanto departamentales como municipales, para encauzarlos hacia aquellas rutas en las cuales genere progreso y mayor bienestar a las comunidades, definitivamente.
¿Ya te ubicaste, Carlos? Ahí sigue conectado, pero no nos está contestando. Sí, sí, eso percibo. De pronto ingresó a los sótanos del edificio y por eso se quedó sin señal. Ok. Hola, hola. Sí, Carlos. Ahora sí, Aquí, ya me escucharon. aquí seguimos. Ya. Espérate, ahora sí que es que qué pena estaba entrando y me quedé sin señal.
Y ahora sí. Sí, ahí vi ya que saliste de la otra conexión. Hola, Lucía. Ya llegó Lucía. Hola Carlos, hola Diego, ¿cómo están? Bien, Doctor ¿cómo van las Cafiado, cosas? Sí, Felipe, bueno, qué gusto volvernos a encontrar por este Ah, medio que no Lucía. nos toca coger trancón ni nada. Lucía, encantado de saludarte. Mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, igualmente, muy bien, Felipe, siempre recordándote, doctor Cajiao, igualmente. Y bueno, con Diego y con Carlos mantenemos cierta comunicación intermitente, pero no la perdemos. Muy bien, pues me encanta también estar contigo ahora. Muchas gracias. Estaba escuchando lo del foro. Pues nosotros mañana, dizque como comisión gestora, lo que queda, unos restos ahí de yo no sé qué, porque son restos de comisión gestora. eh, nos dijeron para unas mesas, pero a estas horas de la vida no tengo ni idea, ni cuánto tiempo, ni dónde, ni con quién, y si la línea de cada mesa cero, o sea, bueno, vamos a la sorpresa de las mesas a ver qué sale. Me imagino que van a ser muy parecidas a las de educación superior, a las de la ley 30 que todo el mundo hablaba sin cifras, me parece, no me parece, yo quisiera, y de ahí nos salimos, ¿no? Entonces, pues Como estamos, iremos pues por mantener en alto todavía la bandera que todavía queda de la comisión gestora, que está ya en manos como de 5 personas nomás, y bueno, y como a este gobierno le toca, o no sé si no lo haga, el nuevo plan decenal, eh, la justificación del foro decía eso, pero a la hora de la verdad creo que no fue por ahí, ¿verdad, Carlos? Sí, yo estuve esta mañana. Pues, si quieren, hagamos una cosa, arranquemos nosotros mientras llega la Sí, gente, porque inclusive sí. algunos me están diciendo, algunos todavía están allá en el Instituto Pedagógico, que no se pueden conectar precisamente porque están allá. Me imagino, porque eso era todo el día y también había mesas. Sería bueno de pronto que nos cuenten cómo es eso Sí, de las mesas. Y bueno, bueno, y lo que sigue, porque lo del plan decenal sí es un hecho que tiene este gobierno, por lo menos mientras no cambien la ley 115, tendrá que elaborar un nuevo plan decenal, ¿no? lo que pasa es que eso nunca lo han hecho en los tiempos que tocan. Siempre ha sido por fuera de los tiempos y Y siempre se echan un año más por ahí mientras se sí. organizan, mientras se inventan quién toma las banderas, en fin, eso se demora. Y ahorita que ninguno entiende de qué se trata la educación del país, pues se demoran más. Sí, yo me imagino. Ja, veía estos días un editorial, no sé qué persona en el tiempo que decía algo así que era un rompecabezas. Y sí, esto es un rompecabezas, pero con una dificultad, que no tenemos la imagen de fondo. No, Entonces, ni, si ni a ti te nadie dan, ni nadie interesaba en armarlo. por eso, pero si te dan 1000 piezas, y tú sabes que es un paisaje, bueno, ahí le buscas, pero 1000 piezas y tú no sabes si es un paisaje de mar, de río, y yo decía, es exactamente como uno siente hoy la educación, un rompecabezas sin saber cuál es la imagen de fondo sobre la cual tiene que armar el rompecabezas, ¿no? Muy difícil. sí, digamos que, a ver, un poco les cuento, si quieren arranquemos por ahí, porque me parece que ese es un tema importante de abordar, y es que efectivamente, digamos, por lo menos en el propósito está, y es como tal vez de las únicas rutas claras que parece que tiene hoy el ministerio, es el tema del plan decenal, por lo menos está en la agenda. Efectivamente, yo estuve hoy en la instalación, les comentaba que además fue un caos el tema del tráfico porque tenía previsto para que comenzara el tema como estaba en la agenda, comenzaba a las 9 de la mañana y comenzó casi a las 10:30. Entonces apenas escuché al ministro y me tocó salir volado porque tenía una reunión a las 11 y pues no pude quedarme todo el tiempo, pero digamos que parte un poco de lo que queremos hablar acá en este escenario es
pues qué papel podemos tener, si lo vamos a tener en el tema del plan decenal, porque en el último plan decenal tuvimos, si ustedes se acuerdan, algunas dificultades, pues que, digamos, de alguna manera impidieron que pudiéramos participar plenamente, a pesar de que estuvimos participando en algún momento en parte del proceso. Entonces, digamos que hoy por lo menos está en la agenda el propósito, en teoría, de este Foro Nacional Educativo, sí es como sentar las bases, como poner el camino para arrancar el proceso. Yo creo que todavía, inclusive en el camino, falta hacer estructuración, porque yo creo que si uno no tiene clara la ruta y si uno arranca a hacer actividades y foros regionales, pero no hay una ruta clara, pues se puede perder parte del tiempo y pasa lo que dice un poco Francisco, que de pronto terminen dilatando el proceso y no acotándose en los tiempos por lo menos de ley. Hoy esta mañana, precisamente hablando de la comisión gestora, Lucía, pues hablé con César mm, Sánchez. Sánchez, César Sánchez. Me encontré también con Ubaldo y ellos estaban con 2 o 3 personas más de la comisión gestora, que seguramente tú debes identificar, yo no tanto, por lo que, como te digo, no los identificaba a todos, pero sé que uno de los propósitos era efectivamente mirar el trabajo. Yo les decía que creo que un papel hoy importantísimo es que para arrancar cualquier proceso, pues hay que evaluar el anterior, ¿no? Y hacer un corte de qué pasó con el plan decenal anterior, por lo menos para mirar algún tema de brechas y de acciones que se puedan, digamos, emprender en ese sentido. Entonces, se hablaron de varias cosas y se planteó, esto es un diálogo preliminar que yo quiero traer a este espacio, inclusive, insisto, preliminar. Acuérdense que este espacio es un espacio mucho más pequeño que el del foro. Aquí solamente hay algunas personas, y siempre lo he insistido, y es importante que todos sepan que acá no estamos como instituciones, sino estamos más como un grupo de personas que quieren promover pues algunas de las actividades que podemos hacer, pero hoy se habló la posibilidad yo lo denominé algo así como una zona de convergencia, de mirar confluencia de redes, asociaciones, etcétera, que puedan de alguna manera participar y marcar, digamos, algunas líneas de trabajo sobre el tema del plan decenal. Tal vez una de las cosas que se habló, de 2 cosas que se hablaron, que creo que son importantes, y es efectivamente que hay que hacer un trabajo de evaluación. Me hablaba César de que lo que quedó fue un documento que creo que la comisión gestora no estuvo totalmente de acuerdo, que se hizo con el gobierno anterior, como de evaluación, de corte más, de seguimiento, pero creo que sí un trabajo que necesariamente hay que hacer es evaluar qué pasó con el plan anterior, porque creo que, pues efectivamente, como siempre ha pasado con todos los planes, es más lo que no se cumplió que lo que se cumplió, pero bueno, tocará mirarlo. Y la otra discusión que se armó ahí es que insisten en que se debería aprovechar un poco el escenario eh, para una modificación legislativa que le dé como herramientas de más, o que de alguna manera vuelva mucho más vinculante el tema del plan decenal, y se habla de una reforma, creo que es el artículo 72 de la ley 115, que es para decir que se vuelva vinculante. Vuelve uno un poco tal vez a la discusión solamente jurídica, ¿no? Que yo creo que es importante, pero creo que no puede ser la única, sino que también hablemos digamos, de lo esencial. Entonces, eso es lo que se habló. Lo que se planteó es que en esta reunión, por lo menos algunos, ya te digo que algunas de las personas que me han dicho que no pueden entrar ahorita es porque todavía creo que están allá en el Instituto Pedagógico. Entonces, seguramente hoy no, pero en la próxima se vinculen, pero plantear la posibilidad, como les digo, de crear como un espacio, una zona de convergencia de muchas redes para mirar un poco cómo está la situación en materia de educación y en materia, digamos, de las acciones que en materia de educación pueden llevarse a cabo.
y ahí voy a plantear ya como el segundo tema para escucharnos mejor, y es que Carlos, una aclaración, se está sí, grabando, con lo cual, pues aquellos que no se puedan conectar van a poder revisar, si no hay objeción de los que estamos ahorita conectados. De haberla, pues procederíamos a cancelar la grabación, pero creo que es una buena herramienta para poder avanzar aquí con el grupo que estamos y luego compartir la grabación para aquellos que no nos pudieron acompañar. De acuerdo. todos de Mu- acuerdo, listo. Todos de Muchas acuerdo. gracias. Acaba de integrar, había entrado Javier. Ahí está, ya. Javier, sí, Hola Javier Javier, ¿cómo está, estás? sí, ahí está. Ok. Bueno, entonces, digamos que mm, eso es lo primero sobre el tema del plan decenal. Es un poco lo que se habló. Insisto, hasta ahora hay unos esbozos, todavía no hay mucho, no hay cosas muy claras. Si ustedes miran en la invitación de la agenda del plan decenal, se marcan como seis ejes temáticos, ¿sí? En educación superior casi que queda solamente es el tema del tránsito de la media a la superior, que está en una de las mesas, y bueno, pues se hablan de algunos otros elementos que yo voy a decirlo también, lo hablé con Fernando Rincón, que está un poco como al frente del proceso en el ministerio. Mm, digamos que esa es como una primera propuesta para que miremos sobre esa propuesta qué podemos proponer. Entonces yo creo que No inclusive creo. habría que mirar sobre Ya, esos ejes temáticos. Ajá. Diego, ¿estás hablando o no? Ya, lo bueno. Eso es como sobre el tema del plan general, les decía. Y ya sobre lo segundo, que es la convocatoria que se está haciendo a otra vez al grupo promotoria y al foro ya después como colectivo más amplio, eh, se han planteado tres cosas adicionales para que los podamos abordar y mirar desde el foro. Eh, el primero se relaciona con lo que estamos hablando ahora con Felipe, y es que sacamos una declaración. Los que no la tengan nos dicen, pero bueno, salió la declaración y se envió masivamente, que fue la declaración relacionada con la aprobación del acto legislativo que modifica el sistema general de participaciones. Digamos que eso, digamos, de avanzar y de aprobarse ese acto legislativo, queda una tarea muy grande dentro de la cual el foro puede tener un espacio importante, y es que toca discutir sobre el tema de la ley de competencias. Tal vez lo decía ahora Felipe, que el tema no solamente es un tema de aumento de recursos, sino ese aumento de recursos para qué, porque a veces ese aumento de recursos, si uno no tiene efectivamente clara hacia qué va a destinar y cuál va a ser el propósito de ese manejo de los recursos, a veces también esos recursos pueden no generar el impacto que uno quisiera en términos del mejoramiento de todo lo que tiene que ver con los temas de educación. Acuérdense que el SGP pues son recursos para, por ahora, tres propósitos que son saneamiento básico y agua potable, salud y educación. Y en educación, como está planteado el acto legislativo, pues ya se incluye educación superior también. Lo que no quedó todavía claro es el tema de ciencia, tecnología e innovación, que esa sí fue una solicitud que se hicieron y que quedó plasmada en la declaración. Entonces, la declaración tiene algunos elementos que creo que vale la pena mirarlos frente a lo que pasaría si se aprueba ese acto legislativo. Insisto, ayer tengo entendido que está avanzando ya ahora en marchas a buen ritmo, mejor dicho, en la Cámara, que ya está aprobado por Senado, y pues hay posibilidades, según algunos, de que efectivamente ese acto legislativo se apruebe. Entonces, el segundo tema es, bueno, primero plan decenal, segundo, este acto legislativo. Y hay otros dos temas que siguen siendo un tema de preocupación, que creo que vale la pena también que lo miremos, que también queda en la declaración, y es el tema de ley estatutaria que tuvimos en la puerta del horno, y se quemó el pan en la puerta del horno, el tema de la ley estatutaria, el proyecto de ley que la ministra anterior, Aurora, logró avanzar de manera significativa en el Congreso.
que tenía unos elementos de consenso muy interesantes, pero pues que finalmente no quedó aprobado y que vale la pena pensar otra vez en el tema. Yo ahora voy a contarles una cosa que me parece que es importante, que algunas personas me han llamado a decirme como escenarios alternativos sobre el tema de ese proyecto, pero lo otro pues que queda es que después de ese acto de la ley estatutaria, pues estaba también prevista el tema de las reformas de la ley 30 y la ley 115. Por ahora, en lo que está previsto en la agenda de gobierno, creo que lo único de gobierno avanzado es el tema de la reforma de la ley 30 de los dos artículos sobre financiación. Que es que creo que en lo que se está jugando el ministerio en este momento en materia legislativa. Porque hay otras iniciativas legislativas, creo que Lucía en Ascun tienen clarísimo la agenda, el radar de agenda de lo que hay. Y hay muchos proyectos que terminan afectando, pero creo que mientras no haya como un acuerdo de gobierno, no sé qué tanto futuro tengan, pero están ahí algunos que hacen unas modificaciones que son importantes para el sector. Entonces hay que mirar ese tema de materia legislativa. Y pues hay otros ya elementos que son ya de coyuntura, que me lo planteó Andrés, iba a conectarse, no lo he visto todo conectado, pero ahora Andrés, que pasa de a Ciesca a FODESEP, planteaban en la preocupación, y él viene ustedes, como saben todos, de ser presidente del ICETEX, y es los elementos de coyuntura que hoy terminan generando preocupación, que esto es el tema de financiación de la demanda a partir de lo que pueda suceder con el tema de los créditos del ICETEX para muchos de nuestros jóvenes, que efectivamente ese tema de coyuntura podría generar pues un impacto complejo de mediano plazo para, por lo menos dicen la información, unos 60.000 estudiantes que podrían quedar por fuera de la educación superior si no se logra resolver el tema de esos recursos. Eso es como en materia general algunos de los elementos de discusión. Me gustaría primero escucharlos a ustedes. Estamos hoy un grupo pequeño, pero que me parece que es muy significativo para empezar a marcar como una agenda de trabajo para el foro. Lo que sí es que insistentemente han dicho es momento importante de hacer una reactivación de lo que hemos venido haciendo en el foro. Como saben, yo hoy estoy apoyando más en lo académico del foro, porque digamos que como esa coordinación general la está manejando en este momento Diego, y yo solamente quiero pues como apoyar como de esas actividades académicas lo que podamos hacer. Eso es un poco como el panorama. Me gustaría escucharlos a ustedes qué piensan de cómo está ese escenario. Pero tenemos muchos frentes, a lo que yo voy es, hay muchos frentes y la pregunta es por dónde nos dirigíamos. Voy a decir una cosa que es absolutamente loca, y ya te doy la palabra, Francisco, que no sé qué tan descabellada sea, pero me lo han venido planteando de diferentes escenarios, y es que si el foro volviera a reconstituirse en términos de la cantidad de organizaciones, hoy en teoría somos 108, en teoría digo, porque hay unas que están activas y otras que a veces están ahí, pero no se enteran de lo que estamos haciendo, que tocará hacer un tema de diálogo con ellas. Y es que me plantearon, oiga, ¿y por qué no se plantea la posibilidad? Insisto, puede ser una idea descabellada, como está como idea, y es, ¿por qué no reactivar el tema, por lo menos de la ley estatutaria, desde la perspectiva de las organizaciones, que pueda ser una iniciativa popular? Como ustedes saben, uno puede presentar iniciativa popular o un acuerdo con el Congreso para moverla, porque miren que hay iniciativas legislativas que efectivamente, si tienen un buen consenso, podrían manejarse. Eso es como los elementos en general. Francisco, ¿qué luces nos puedes dar frente a este panorama No, lleno de cosas y de no, complejidades, que uno ya no, no sabe por dónde cogerlo, ¿no? Pero dice, bueno, ¿por dónde no, le no, hacemos? no muchas luces, desafortunadamente, porque la tarde ya empieza a estar oscura. No, los grises sirven porque los grises, por lo menos, uno con los grises sabe que va a llover. Pero no, quería referirme un poquito a lo del plan decenal y en general al concepto mismo del plan decenal. Ustedes saben que yo estaba en los tres planes Sí, y yo totalmente. estaba al frente de dos de ellos y colaboré mucho en el segundo. Eh, realmente
el plan decenal es un himno a la bandera. Hay que ver la cantidad de esfuerzo que se hace para redactar un documento y después cada gobierno hace lo que le da la gana. Ninguno consulta el plan decenal. Es que no lo consultan, no se toman el trabajo ni siquiera de leerlo por curiosidad. Después lo evalúan. Y entonces, ¿qué es lo que evalúan? Se evalúa qué se ha hecho en educación, que si hubiera hecho igual que hubiera plan o no hubiera plan. Y eso fue lo que motivó la expedición del segundo, que muy brevemente les cuento la anécdota. Yo participé en el primero, que le correspondió impulsarlo a María Emma Mejía. Ese plan finalmente se constituyó una comisión en la cual estuvo al final Abel Rodríguez, estuvimos 10 personas, 11 personas para la redacción de ese plan. En fin, se proclamó solemnemente en la ciudad de Cali. Pasaron los 10 años y llegó el gobierno de Álvaro Uribe y Cecilia María muy diligentemente le encargó la evaluación del plan a la Universidad de los Andes. Y la Universidad de los Andes hizo una evaluación muy divertida que fue qué se ha hecho en educación en estos 10, 12 años, porque no se cumplió con la meta de los 10 años que dice la ley. Y la pregunta que yo les hacía era, pero ¿y alguien hubiera hecho algo distinto si no hubiera habido plan decenal? Y la respuesta fue no, porque los que primaron fueron los planes de desarrollo. Entonces, eso resulta ser un poco frustrante. Cuando uno empieza a mirar los elementos cruciales de este último plan que se hizo en el 2005, pues ninguno de ellos ha sido retomado por ningún plan de desarrollo. No ha habido reforma curricular, que era un elemento central de la propuesta del plan decenal. No ha habido una transformación de ninguna especie en el tema de formación de maestros. No ha habido realmente ninguno de los ejes de los 10 puntos que se acordaron allí. Y seguramente sí se han hecho muchas cosas en educación y sí se han hecho inversiones y tal. Entonces, yo en eso soy escéptico. Lucía ha estado en la comisión gestora y hay una gente que ha estado ahí de manera muy diligente tratando de seguir la cuerda, pero ustedes saben, como Lucía lo dijo ya en la introducción, va habiendo deserciones, van quedando unos poquitos y algunos han aprovechado en ocasiones anteriores la comisión gestora más para tener algún protagonismo y moverse y tener citas en el ministerio que para que el plan funcione. Yo creo que es interesante el tema, más como unos foros que permiten una reflexión nacional donde se van apuntando unas cosas y se van dejando. Yo tampoco soy tan pesimista como para decir que no se haga, pero el hecho de que se haga no quiere decir que yo crea que ayuda a que la educación progrese. Progresa un poco la discusión. Con respecto a lo de la ley estatutaria, yo sí creo que es mejor empezar a hacer cosas que funcionen y no más declaraciones. Las 120 páginas que había de preámbulo al proyecto de la ministra Vergara, con todos los fallos de la Corte Constitucional, son prueba fehaciente de que Colombia está absolutamente clara en que la educación es un derecho fundamental. Pero resulta que el Ministerio de Educación no volvió a hacer pruebas de evaluación de tercero, quinto, noveno grado, de manera que nadie sabe cómo, por dónde va la educación. ¿Quién garantiza el derecho si nadie tiene acceso a saber si hay o no hay educación de calidad? No lo va a garantizar una ley. Si el ministerio no ha sido capaz siquiera de hacer eso y en cambio se han empeñado en meter en el ICFES una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los mínimos que le garantizan a la población más vulnerable el derecho a leer y escribir.
Entonces yo creo que si uno hace algo tendría que irse por las cosas que aparentemente son más simplistas, más, más, más bobas, pero que la población tenga acceso a saber qué calidad de educación se le está entregando es fundamental. Que la gente más pobre tenga derecho a saber cuántas horas efectivas de clase están recibiendo los niños es elemental de garantía de un derecho, más si lo están planteando desde una perspectiva muy progresista, porque no puede haber digamos, grandes progresos si no se han sentado las mínimas bases. Difícil hacer cálculo infinitesimal sin saber la suma. Y yo en ese sentido diría que la cosa tendríamos que irla pensando más cuáles son las cosas obvias que se están olvidando en este momento. Perdón tan largo y tan enfático, pero creo que un nuevo plan decenal tendría que ir a recuperar lo elemental. Por ejemplo, el recuperar la educación inicial. Perfecto. Felipe, pero me parece, Francisco, que lo que tú dices, además con la experiencia que has tenido, y como aquí varios hemos estado en esos procesos, tiene todo el sentido pensárselo así, porque efectivamente lo que uno no quiere es otro esfuerzo adicional grandísimo de movilización regional, de organizaciones, de sectores, de propuestas, y termina en una declaración que nunca tiene efectos reales y prácticos. Entonces, pues sí, efectivamente, la pregunta que nos tenemos que hacer en esa reflexión es también cómo pasar un poco digamos, de esas declaraciones a la acción y a lo concreto, pero hay que buscar salidas, porque pues creo que Perdón, la inacción es lo último que, no, que podemos hacer. sí, perdón, una cosa muy pequeña del diálogo ese que propuso Duque en su momento y de todas esas mesas, surgió una idea que yo creo que es que habría que moverla. Esto lo han hecho en algunos países, pero yo creo que el Ministerio de Educación, o la educación del país, mejor digámoslo, necesita algo así como algo parecido a lo que es al Ministerio de Hacienda, la Junta del Banco de la República. Es decir, un grupo de gente experta, neutral y seria que le ayude a los ministros a pensar. Es que a mí los ministros de este país me dan lástima. Los pobres llegan, o las pobres, sean ellos o ellas, llegan e independientemente de su filiación o lo que sea, llegan a enterarse por primera vez en la vida de cómo funciona el sistema, el rompecabezas del que hablaba Lucía. Y entonces no hay continuidad y en educación 10 años son una primera cuota, pues eso es apenas una cohorte. Entonces resulta que todos hacen planes de 3 años. Llevamos 3 ministros, por Dios, en 2 años y medio. Entonces así es absolutamente imposible que se construya nada que sea coherente, porque de ese relevo dependen las políticas del ICETEX, dependen las políticas del ICFES, dependen las políticas del ministerio mismo. No se puede, y no es porque las personas sean malas, es que llegan y no saben, no conocen el sector, no conocen a la gente. No, el 99.9% de los ministros de educación nunca han estado en un colegio después de haberse graduado de bachilleres. No, no, así es. Y entonces resulta que si no hay una junta, en Perú, por ejemplo, crearon una cosa que muy interesante, yo le hice seguimiento hasta hace unos años, que era un Consejo Superior de Educación integrado por exministros de educación, ex dirigentes sindicales y y empresarios, eran como unas 20 personas, 25 personas, con capacidad era un equipo asesor, pero en algunas de sus resoluciones tenían fuerza vinculante y estaban allí de manera permanente, es decir, no estaban sujetos a los cambios ministeriales.
En Francia hay un consejo científico de la educación. Entonces, pues son cosas que permitirían ayudar de alguna manera a que haya continuidad y eso yo creo que es más eficaz que una chorrera de leyes. Ahora, obviamente eso habría que hacerlo por ley, pero pues bueno, sería una reforma para crear algo que funcione. Sí, me parece muy bien. Y creo que, insisto, la reflexión es absolutamente válida. Felipe, que tienes la mano levantada. Sí, gracias, Carlos. Bueno, lo primero que quiero decir es que me sentí muy honrado de recibir la invitación de Carlos Alberto para retomar las tareas del Foro Permanente por la Educación y la Ciencia, eh, porque me parece que en el país hace falta un espacio de deliberación, de análisis, de reflexión, y este es un grupo, eh, si bien numeroso en cuanto a organizaciones que hacen parte de él, pero es un grupo que ha logrado ya adquirir cierto nivel de reconocimiento por las opiniones y las expresiones que sobre los temas, no solo de coyuntura, sino temas mucho más profundos que atañen a la sociedad y a la educación y la ciencia en general, le ha ganado un espacio muy importante en la opinión, en la academia y digamos, en la sociedad. Esa invitación es lo que me anima a querer contribuir a esa deliberación. Y pienso, como Francisco, y un poco retomando lo que ha dicho también Lucía, creo que nos duele mucho lo que está pasando con la educación en el país, en todos sus niveles, no solamente con la educación superior. Creo que algo está mal hoy en la educación en Colombia. Y me parece que un espacio como el foro debería de alguna manera intentar desprenderse un poco o mucho de la agenda de gobierno. Porque si bien es cierto, hay que examinar algunos aspectos de la política del gobierno, no necesariamente la agenda del foro está circunscrita a lo que la agenda del gobierno señala. Creo que la invitación de Carlos Alberto a tener nuestra propia agenda es una invitación muy seductora y yo me animo a participar de ello, a construir nuestra propia agenda desde aquellos que opinamos, como lo hemos hecho esta tarde, con entera libertad e independencia y con el ánimo, sí, de contribuir a aclarar este panorama tan incierto y que cada día más genera no solamente incertidumbre, sino mucha desazón. Yo veo con enorme preocupación, ahora que estoy un poco más en las regiones, veo con gran preocupación que la educación no está generando los resultados que la juventud está demandando para ellos, sus familias y sus comunidades. No veo, como se ha dicho ahora, ninguna orientación clara de parte del gobierno en materia de política pública sobre educación. Son todos bandazos de última hora para ver cómo recupero algo de prestigio y me monto un poco sobre el tema de la ley 30 para ver si finalmente eso me conduce a alguna parte o me bajo de la ley estatutaria y me monto en otra cosa. En fin, esas circunstancias de los tiempos presentes no debería contagiarnos a nosotros. Deberíamos tener un ojo para examinar esa coyuntura de gobierno, esa maltrecha agenda política de educación. Y con otra mirada, construir la agenda nacional sobre educación.
invitando a la sociedad a participar sobre cuál es la educación que finalmente el país requiere, lo que los jóvenes demandan, lo que las necesidades de orden económico también, digamos, solicitan, pero estando un poco más a la vanguardia de los acontecimientos y no tras las agendas y las maniobras políticas de un gobierno que en materia educativa, como en otros aspectos, ha cometido gravísimos errores, no solamente de interpretación, sino en la operación misma de esas políticas. De tal forma que yo acepté esta invitación animado por la posibilidad de construir nuestra propia agenda, que no esté, lo repito, limitada a los elementos que el gobierno aporta de alguna manera desordenada, sin coherencia entre sí, pero sí buscando generalmente, pienso, desde este grupo, construir una opinión, una expresión, un punto de vista que genere deliberación y que atraiga voces desde los jóvenes, desde los docentes, por supuesto, desde la academia, desde la opinión pública y buscando volcar actores prominentes que sabemos que los tenemos, pero hoy han sido dejados un poco de lado, de tal forma que me parece que esta es como una convocatoria abierta que yo naturalmente estaría muy entusiasmado de contribuir a generar desde estos espacios. Así que esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Creo que de acuerdo. Andrés acaba de ingresar, nuestro amigo Andrés. Ahorita le hacemos, si quieres, una rápida. Ay, Alexandra también entró. Va a hacer una rápida mirada de lo que vamos concluyendo, si les parece. Y miramos a ver efectivamente, y creo que eso que dice Felipe es muy válido. Y es que efectivamente, y así lo hicimos como foro siempre, y era la posibilidad de tener nuestra propia agenda y plantear siempre desde la autonomía de las propias organizaciones y desde las preocupaciones, esos elementos que puedan ir generando los consensos para seguir trabajando en el tema. Entonces, bueno, además me alegra mucho una cosa y es que volvemos otros que siempre hemos estado a estar en la misma preocupación, así que es totalmente válido seguirlo planteando. Lucía, ibas a decir algo, pero ahora no sé si Lucía está acá. Carlos, Hola, Andrés, ¿cómo estás? bien, pues muy buenas noches para todas las personas que están en el chat. Me da mucho Pues, gusto lo ver voy a todas dejar las entonces caras, sin estufa, lo voy a dejar sin nada. ver todas las Buenas caras. tardes, Andrés. Eh, bueno, no, yo lamento entrar tarde, pero ustedes saben cómo son estas cosas cuando se monta uno en estos caballos. Mira, yo quisiera hacer como los siguientes aportes. El primero es que yo coincido en que en vez de pegarnos a una agenda, deberíamos construir nuestra propia agenda. Eh, y creo que deberíamos abrir unos espacios deliberativos de construcción de conocimiento, pero afincados y definiendo pues como un propósito general. Yo creo que todos los que estamos aquí en este chat estamos como en una línea de pensamiento como mucho mejor de lo que está ocurriendo. Dado esto y dicho esto, creo que es menester salirnos de la discusión ideológica y meternos en una discusión realmente académica, muy bien fundamentada, en donde se parta de unos principios fundamentales. Yo creo y estoy en la misma página en el sentido en que la educación superior ha dejado de ser sexy para los estudiantes, y me perdonan la expresión sexy, pero se está volviendo más un tema de un commodity, en donde hay una tensión enorme por los recursos y demás, y a veces nos dejamos soslayar por el tema de los recursos cuando la conversación es mucho más profunda en el sentido
establecer con mucha claridad cuál es la educación superior que se merece este país, y cuáles son como esos atributos que deberíamos empezar como a construir. Y parte de esa conversación creo que deberíamos no solamente hacerla desde estos centros de pensamiento que seguramente aportan mucho, sino que tendríamos que incluir a los actores del proceso, pero haciendo un diálogo en donde nos salgamos de los egos y de las pretensiones individuales o pretensiones gremiales, sino que realmente generemos un diálogo en donde el centro sea el estudiante, donde el propósito sea el país y donde identifiquemos qué rutas en las que nos podemos encontrar. O sea, hoy más que nunca tenemos un drama que es 1.900.000 jóvenes que no acceden a educación superior. Tenemos un drama más grande que son 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, yo creo que si generamos un diálogo en donde empecemos a mirar los temas desde diferentes perspectivas, y empecemos como a definir cuáles son los entregables y cuáles son los logros que quisiéramos de este diálogo. Creo que hay un tema que es de carácter legislativo, que es entre nosotros construir lo que sería una nueva ley de educación que recoja desde una perspectiva muy desde la prospectiva las tendencias que vienen para el país en los próximos 20 años. Entonces, si tenemos realidades como la inteligencia artificial, como el hecho de que los jóvenes quieren temas de formación más cortos, como el hecho de que hay unas necesidades a nivel internacional que están demandando cierto tipo de formación, creo que si lo miramos desde la perspectiva de la prospectiva, podemos generar un ejercicio que apunte a entregables como un borrador de una propuesta de ley consensuada, con unos elementos y demás, y llevarlo más desde la parte proactiva a simplemente pues, ser unos opinadores de lo que va ocurriendo en el momento, de tal manera que este diálogo que pudiéramos empezar ya en este año sirviera como insumo para los próximos legisladores en lo que sería la Agenda 2027, 2030, ¿no? Yo creo que eh, pensar que algo va a pasar con lo que hagamos, pues no le apunta mucho a una realidad y es que no va a ser muy exitoso. Mientras que si generamos un espacio de definir con mucha claridad cuáles son esos elementos que van a marcar la tendencia y que van a ser relevantes para la educación de nuestros jóvenes, creo que ahí nos podemos encontrar y podemos hacer varios conversatorios, varias conversaciones, pero definiendo una agenda muy concreta de qué es lo que va a salir de esta conversación. Un proyecto de ley, una propuesta concreta para atender temas macro como calidad, temas macro como los jóvenes que no acceden a educación superior, temas macro como la financiación, temas como los docentes, o sea, como de alguna manera ese diálogo que intentó hacer el viceministro anterior, pues como hacerlo no desde la perspectiva de un interés particular, sino desde una visión país. ¿Qué es lo que nosotros como equipo le podemos aportar al país desde una perspectiva de qué hacemos para que el país gane en competitividad, gane en capacidades y sobre todo se vuelva un referente de lo que se puede hacer con la educación, máxime con todo lo que está ocurriendo en el país en el día de hoy? Así que, pues, a título personal, cuenten con todo mi apoyo y colaboración y creo que desde la organización, desde FODECET, podemos apoyar la apertura de estas conversaciones con un sentido pragmático y con un sentido genuino de construir país. Entonces, yo creo que si se definen unas temáticas muy claras, muy concretas, muy precisas, eh, y a esto le vamos dando una divulgación de tal manera que esto se vaya convirtiendo como en un mantra, en donde dicen, mire, estos tipos están pensando realmente en cuáles son los elementos que pueden apuntar a una mejor educación superior. Creo que podemos lograr un efecto que es muy importante, que es primero volverse un referente y segundo, pues volvernos como el cuento, como el Banco de la República desde el punto de vista académico, que es lo que con el conocimiento y la expertise marca tendencias y va generando unos espacios de conversación que se vuelven unas referencias para el país.
Así que gracias. Perfecto, ¿no, Andrés? Bien, creo que estamos empezando por lo menos en una coincidencia de líneas de pensamiento que me parece que es muy, pero muy, muy interesante. Efectivamente, que como hacia dónde podemos ir construyendo por lo menos una agenda de trabajo de este grupo. Sí me parece, voy a decir una cosa que, que con la que iba a arrancar, pero digamos que la tengo que decir y es que ustedes saben que en este grupo han estado personas que han sido animadoras de este proceso de manera muy fuerte. Inicialmente, Carlos Eduardo, Lucía, ¿te acuerdas? Desde el comienzo nos movía mucho el piso con reflexiones muy fuertes y Enrique, que siempre estuvo, sobre todo metiendo los temas de ciencia, tecnología e innovación y nos puso agenda en ese tema y le dimos hasta que, bueno, yo vuelvo a lo mismo, en algún momento uno es muy escéptico frente a lo que hemos hecho, pues cada organización en la que hemos estado trabajando creo que ha hecho unos esfuerzos interesantes y como algunos acá de manera individual lo que han hecho creo que ha sido muy importante. Y a veces uno se siente como tan escéptico diciendo, arrancó Francisco como que ya otro plan decenal y que hemos logrado nada. Pero bueno, digamos que lo que uno sí por lo menos debe hacer es dejar cosas en agenda, porque de alguna manera, a veces, como se dice, puede que sea de carambola, termine uno generando algún tipo de avance y de cambios. Entonces, pues sí creo que es la hora de seguir, sobre todo en escenarios de consenso, seguir tratando de avanzar en estas reflexiones y lo que podamos hacer, pues bueno, hay mucho todavía que construir, ¿no? Y muchos son los retos por hacer, así que hasta ahora estamos comenzando, reiniciando como la película. Bueno, aquí tenemos, Lucía ha estado con mucho silencio, Ángela ya No, se yo nos estoy por conectó, aquí muy, Ángela muy también. entusiasmada escuchando, porque escucho a Francisco y le hallo toda la razón. Mire, el último plan decenal tuvo un esfuerzo inmenso con esa construcción de una visión que si uno la lee, hoy sigue siendo una visión de país y una visión de educación. Se constituyó esa comisión gestora precisamente para evitar que fuera el gobierno el único que manejara y que trabajara, pero ahí no, yo he llegado a la conclusión que no estamos como preparados para trabajar en comunidad, en conjunto. Lo que dice Francisco es cierto, muchos aprovecharon la comisión gestora para sus propios proyectos, sus propias cosas, y pues eso va desgastando, tanto que hoy seremos 5 personas, de las 5 creo que somos 2 o 3 únicamente las que vivimos todo el proceso de construcción y que mantuvimos y seguimos manteniendo un hilo de esperanza. De hecho, por ahora es lo único que hay que obligaría a este gobierno a tener una visión de 10 años y que habría que mirar cómo, porque no veo allá, Fernando Rincón es la persona que evaluó el segundo plan y ha sido la persona que por lo menos nos ha introducido con el ministerio a tener algunas reuniones que las tuvimos con la ministra Aurora. Luego con el cambio para este ministro, pues no está en su agenda. Pero creo que ahí hay un punto y sigo con ese hilo de esperanza que si bien los planes decenales no han sido vinculantes, sí han mantenido una línea, digamos, de mirar la perspectiva de derecho, la perspectiva de un sistema que hoy no sabemos ni cuál es, que habría que reconceptualizarlo, que no podemos, digamos, mantener una discusión como la que se sostuvo sobre la ley estatutaria sin argumentos. Los que estuvimos en la Cámara escuchando los debates y escuchando debates que no eran debates, sino eran más argumentos particulares y pareceres frente a una ley de tanta importancia que si bien tenemos un marco normativo amplio, tal vez hubiera orientado una serie de acciones frente a la obligatoriedad de ver la educación como un derecho y no solamente como una mercancía o un servicio. Entonces yo digo, esa es una línea que si bien sabemos que no ha sido
tal vez por responsabilidad no solo del gobierno, sino de la sociedad civil, un instrumento, digamos, de orientación. En algunos territorios se logró y solamente, y termino ahí, nosotros logramos hacer una evaluación de medio término con el gobierno pasado, pero pues eso quedó allá, otro documento más, otro esfuerzo que no tuvo ningún eco. De hecho, el plan decenal ni siquiera lo cita la ministra pasada, la ministra del gobierno, María Victoria, ni siquiera lo cita como un documento de referencia. En este gobierno con la ministra Aurora se había logrado algún acercamiento y lo mismo alrededor de la ley estatutaria. El otro punto que planteo es que ya estamos casi en un tema preelectoral. El foro tuvo una actividad muy fuerte con los candidatos a la presidencia. Por ahora, pues ya tenemos una o dos que están por ahí, pero que eso no se trabaja con un documento a última hora. Yo creo que lo que está proponiendo Andrés es fundamental tener como esa mirada de prospectiva que cuando llegado el momento tengamos elementos como sociedad civil, como personas interesadas en la educación y en el país, de tener una argumentación, incluso con datos que son muy difíciles de conseguir. Yo mañana espero que se pueda hacer la participación. Yo estoy en la mesa de transición básica, media, superior. Lo que decía el doctor Cajiao, las mismas cifras de deserción de básica y media no coinciden en ninguna parte. No, la definición de deserción es una la que tiene el ministerio, otra las secretarías de educación, otra los municipios. No hay un seguimiento del niño en lo que se llama trayectoria completa hasta culminar lo que sea, la básica, la media, porque lo que tenemos son datos aislados. Muy difícil mirar un país así, muy difícil si no tenemos ni siquiera un imago de lo que está pasando, digamos, ni en calidad, como bien lo decía Francisco, no tenemos datos de qué está pasando, es una caja oscura frente en cada tema. Pero tenemos esas dos, digamos, como situaciones concretas. Yo también diría que hay 56 proyectos de ley, si no son más, que tratan de educación en este momento en agenda legislativa. Hay uno que, trabajado desde empresarios de la educación, que no sé por qué, trata de revolver más aún lo que se llama la formación técnica y tecnológica y pasarla como a a otra mirada muy, muy distinta de la que hoy se tiene. No sé si sea mejor o no, pero es un proyecto que uno dice de qué cabeza salen esas miradas de un país sin tener claridad ni siquiera de lo que se requiere o no se requiere. Un marco de cualificaciones que está ahí, que el ministerio lo toca y no lo toca, que el mismo ministro y su equipo creo que no quieren saber de él. Sin embargo, hay un equipo dentro del ministerio trabajándolo. O sea que yo creo que un trabajo del foro sí es como mirar estos distintos frentes, prepararnos con argumentación para aportar, bien sea al plan decenal, bien sea, y lo que le comentaron a Carlos hoy es una realidad, es tal vez solicitar que en la ley 115, en el artículo 72, se quite o se reemplace la palabra indicativo por vinculante, ¿no? Porque en este momento, pues el plan decenal, yo creo que nadie se acuerda de él, más allá de los que estamos en la comisión gestora. Me alegra mucho revivir el foro con estas preocupaciones de país. Como persona siempre he estado ligada al foro desde sus inicios, muy comprometida y yo digo, bueno, en mi caso la vida va pasando y veo como esa sensación que dicen los psicólogos de lo ya vivido. Esto ya lo discutimos hace 10 años y lo volvemos a retomar hoy. Pero igual, creo que en estos días estuve leyendo un libro de Wasserman que escribió sobre educación superior Ah, sí. y ahí uno es parte de lo que hoy estamos conversando también. Muy agradecida también con Carlos, que siempre nos ha abierto estos espacios, no es fácil.
estas convocatorias y de compartir con ustedes, queridos amigos y amigas, este sueño por un mejor país. Yo creo que menos que nunca tenemos que decaer. Yo creo que sin tanto desgaste, como dice Andrés, pero sí nos toca organizar un plan de trabajo muy de acuerdo con esa mirada prospectiva. Eh, Aunque no tenemos todo para construirla, pero yo creo que tenemos muchos elementos para hacerla. Y gracias, Carlos, y a todos, amigos, a Diego, que ha sido nuestro iluminador y faro en estos últimos 2 años. Sí, bueno, muchas gracias, Lucía. Sin palabras, porque es exactamente un poco lo que estamos aquí planteando. Yo creo que ya para cerrar, pero yo creo que ya empezamos a Carlos, marcar una ruta. hay un tema Sí, que nos ha sí, Diego. quedado ahí pendiente, que percibo que no lo hemos dejado de manera explícita y que forma parte del ADN del foro, los temas de ciencia. Ya, Hace un Es. par de días, Lucía Gabriela publicó un documento muy interesante, creo que fue en la revista Cambio, sobre la terrible desfinanciación que está viviendo el sector de la ciencia. Deberíamos también dentro de esa agenda incorporar una línea paralela sobre esta temática. sí, precisamente, es que algo pasó con Lucy Gabriela porque iba a entrar a la reunión y creo que se le escuadró con otra reunión o algo. Me dijo que iba a tratar, pero que estaba, pero aquí está Ángela, que además ha estado, porque estuvieron en el Congreso, en la Comisión Accidental. Ángela, tú estuviste, si no estoy mal, y creo que Ángela puede perfectamente llevar la voz, porque lo que no podemos perder es la agenda de ciencia, tecnología e innovación. De Totalmente de acuerdo, acuerdo, Diego. Es decir, de creo que acuerdo. eso es un elemento absolutamente central. Así que, Ángela, A la maravilloso que derecha, nos en acompañes. calle Y 9, muchas gracias. luego gira a la izquierda. Muchas gracias, Carlos Alberto, por la invitación a este foro, que me parece que de verdad es muy importante reavivarlo y pues empezar a motivar a todos los que quieran colaborar para ver cómo podemos eh, pues hacer algo que de verdad le quede al país, porque efectivamente yo creo que estamos en un momento que es crucial, ¿no? Y es realmente cómo la inteligencia artificial va a impactarnos a todos. Eso ya lo sentimos todos los días, ¿no? Ya prácticamente no hay alguien que hable en alguna parte que no haya consultado el chat GPT y que no haya tenido en cuenta todo lo que se tiene en la inteligencia artificial. Y eso es solamente la inteligencia artificial débil, porque muy pronto y ya estamos trabajando en la generativa, y la generativa es la que efectivamente hace la mímica de todo lo que hace un ser humano. Entonces, ahí vamos a quedar, pues, de todas maneras, no solamente asombrados, sino más retrasados. Y pues lo que la gente que está trabajando en inteligencia artificial propone es realmente llegar a la superinteligencia artificial, que parece que de alguna manera lo están logrando, y es llegar a desarrollar inteligencia artificial con capacidades más altas que las humanas. Pero bueno, pues eso todavía yo creo que eh, se puede demorar, aunque los adelantos en la tecnología son exponenciales, ¿no? Sabemos que de un año al otro cambian las cosas y cambian radicalmente. Y esa situación crucial nos va a encontrar un poco desorientados, como acabamos de oír todos los comentarios. O sea, la educación no ha hecho caso de eso. Más el Ministerio de las TICs. El Ministerio de las TICs sí tiene un programa para lograr llevar por lo menos a la mayor parte del país el Internet y tener conectados a los niños y tenerlos pues preparados también para esto que se nos viene, porque se nos viene realmente un cambio radical, un cambio total. Y como decía ahorita Diego, creo, pues eso hay que empezarlo a trabajar desde la ciencia. Eso no hay otra manera. Y ahí recuerdo yo mucho a Enrique, que hacía el énfasis de que efectivamente la educación tiene que estar basada en la ciencia y en la ciencia básica, que es donde cuando los niños pueden aprender a tener un pensamiento crítico, a saber, a distinguir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Entonces yo creo que sí podíamos empezar, pero de verdad que estaba pensando, hay algunos escritos de Enrique que podíamos revivir
y leerlos y mirar un poco eso que él estudió. Él estudió por muchos años el problema de la educación y tenía propuestas concretas. Y yo creo que desde el punto de vista de que es muy urgente, porque es muy urgente que nosotros empecemos a ponernos al día en ese aspecto, que la tecnología, sea cual sea la política, la tecnología llega y avanza y no espera y no se frena. Eso va a ser un hecho que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un poco por ese lado, que me parece que es algo que medio se ha tocado, pero en educación muy poco, y hay mucho que se puede hacer en educación con inteligencia artificial una vez tengamos las conexiones, porque el problema generalmente es que no hay conexión de internet, no hay como los niños puedan ser introducidos en esos temas. Y bueno, pues pensando en educación primaria y secundaria, eso. Ya en educación superior la cosa cambia, porque ya tiene que ser pues pues a las grandes carreras lograr niveles que puedan ser competitivos, ¿no? Eso es más complicado. Entonces, pues eso es lo que quisiera yo, un poco revivir los recuerdos y los mensajes que nos han dejado los que han trabajado y los que han pensado en eso mucho tiempo, y ver cómo podemos acelerar un poquito en esa dirección. Ángela, totalmente de acuerdo. Por eso les decía yo que tenemos que aprovechar de alguna manera todo lo que nos aportaron, los que nos dejaron, pero que siempre tuvieron un propósito de la transformación que requiere el país, y estamos totalmente de acuerdo. Lo que planteó Enrique en los últimos documentos que se trabajaron tanto desde el Colegio Máximo como desde la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y que siempre le aportaron al foro, lo mismo que Carlos Eduardo Vasco, con muchas reflexiones. Eso hay que retomarlo porque tiene plena vigencia, como lo decía Lucía. Si se lee el documento con que arranca el plan decenal, que sigue teniendo plena vigencia. Entonces, creo que vale la pena retomarlo, pero yo creo que hay que pensar también cosas diferentes. Creo que ahí tenemos un reto grande, porque efectivamente hoy en el discurso del gobierno y en la estructura del plan decenal, por ejemplo, no se está tocando eso. Hoy se está tocando elementos importantes, posiblemente como el tema del movimiento pedagógico, que tiene validez, pero creo que eso hay que repensarlo en términos de las nuevas tecnologías y eso cómo nos está impactando el tema inclusive de pedagogía, de docencia, etcétera, porque nos está cambiando y si nos quedamos viendo, cuando nos demos cuenta, ya estamos en otro mundo y el país allá parado. Sí, Listo, las Ángel. tecnológicas, es que realmente ahora piensa uno que los gobiernos, pero no es tanto. Esto va a estar dominados por las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas van a ser la que nos indican que para dónde vamos, porque ellos son los que tienen el sartén por el mango. Bueno, pero también se está metiendo en los gobiernos, ¿no? Pero sí, pero los gobiernos sí, que no tienen tanto dinero como las empresas tecnológicas. O sea, realmente, si uno piensa, las tecnológicas son las que manejan la economía, y a ellos les interesa que la tecnología se desarrolle, y se desarrolle muy rápido. Pero eso puede tener consecuencias, inclusive hasta en la geopolítica. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Felipe, ya casi nos vamos a ir, pero bueno, Felipe se va. No sé, Javier que entró, Alexandra, Diego, alguna cosa así como para de reflexión de cierre, para ya sabemos para dónde empezamos a trabajar el tema de nuestra agenda. Carlos, pero perdóname una pequeña interrupción Sí, Andrés. y sugerencia. ¿Por qué no pensamos como en hacer una agenda, una actividad que tenga como doble propósito? ¿Qué pasa si nos imaginamos de pronto unos seminarios o unos foros en donde toquemos bases sobre los 4 o 5 temas más relevantes, y sobre esa base empezamos a construir los documentos que queremos construir? Que eso sea la excusa para generar un documento marco sobre lo que creemos que podría ser la agenda de trabajo para la siguiente legislatura. Y con esto creo que puede ser un espacio en donde primero nos encontramos, vamos generando temas, nos convertimos en un referente y empezamos pues a desarrollar ya una agenda que se posicione este foro como un
una voz autorizada para hablar sobre temas de educación desde diferentes aristas. Entonces, yo sugiero que definamos 3 o 4 temas fuertes, importantes, los programamos en la agenda del 2025, desarrollamos los foros y a la luz de esos foros vamos generando pues como unos documentos de reflexión y de aporte para lo que puede ser esas posturas de lo que sería la educación para el país. Gracias. Bien, listo, Andrés. Y estando totalmente de acuerdo contigo, porque pues esto hay que darle un orden y una ruta, que parece que es importante. Y creo que pues desde estos escenarios apenas estamos como pintando cómo podemos hacerlo. Sí creería, hoy hablamos de varios de los temas que podemos, si quieren yo hago una categorización y se las envío un poco de lo que hablamos acá, le damos forma en el grupo y empezamos a construir esa agenda y esa ruta, que parece que hay que plantearla de esa manera. Entonces, hoy surgieron varios de los temas que tienen que ver, independiente de cómo participamos o no en el plan decenal, pero que tiene que ver con la reflexión del plan decenal, que tiene que ver con la reflexión de la ley estatutaria, que tiene que ver con los elementos del sistema, que eso tenemos que volverlo otra vez a discutir, que tiene que ver con los temas de ciencia, tecnología e innovación necesariamente, y que tiene que ver bueno, parte de la agenda legislativa que hay en este momento y que hay que hacerle de todos modos. Y yo creo que en eso, por ejemplo, el trabajo que he hecho es como con el observatorio. FODESEP también tenía algo como un observatorio legislativo para mirar lo que está pasando en el Congreso, que me parece que es importante. Y ahí también hay que hacer la reflexión sobre todo el tema de la agenda legislativa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, obviamente aparecerán temas transversales como financiación, que si ustedes lo miran, eso de financiación nos golpea a todos de manera transversal. Hoy, cuando se hizo la Comisión Accidental, problemas de recursos para la ciencia, tecnología e innovación, hoy lo que ustedes y en educación superior se está planteando con el tema del ICETEX y el tema de financiación, es decir, que hay elementos gruesos que tendremos que ir abordando y me parece que si lo damos, empezamos a hacer como grupos y luego miramos el escenario de encontrarnos. Aquí hay que trabajar sobre sinergias, que me parece que es muy importante. Y una cosa que quedó planteado en el foro, pero con los que nos vayamos viendo, yo voy a estar, va a ir un rato mañana y el sábado trataré de estar un rato de la famosa, yo le digo, hablamos de zona de convergencia, pero de pronto sí es de crear un espacio donde nos veamos muchas de las redes que se están trabajando los temas para mirar qué se mapea ahí en términos de consensos y de disensos también sobre cosas en las que no nos podremos poner de acuerdo, pero cosas en las que podremos de pronto trabajar conjuntamente. Creo que es hoy urgente más que nunca que nosotros, independiente, insisto, también de la agenda de gobierno, hagamos un esfuerzo de ese diálogo común para encontrarnos y mirar sobre qué tenemos que trabajar. Entonces, voy a organizarla, si te parece, siguiendo tu recomendación, y hago una pequeña agenda con unos temas y los discutimos, los perfilamos y sobre eso empezamos a trabajar, si les parece. Pues Carlos, totalmente de acuerdo. Apenas terminemos y terminen de hacer el procesamiento de nuestra grabación, la comparto en nuestro foro y como lo decía Ángel, unos minutos tenemos que aprovechar al máximo las tecnologías de la información y las comunicaciones, las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, etcétera. Paso la grabación por alguno de estos transcriptores y que me genere los puntos claves y te los paso. Perfecto, excelente. Tú siempre ayudas en esa organización ya de lo digital. Listo. Alexandra, Javier, todavía está acá. Hola, Sí. Hola, hola, hola. muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, para participar nuevamente en el foro. He estado como en momentos distintos del foro y pues esa participación pues hay que hacerla un poco más constante y sistemática para que se logren los proyectos en realidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado, de mi parte totalmente dispuesta para apoyar y pues para
en las líneas que han planteado, me parece que son muy pertinentes para empezar a trabajar. De acuerdo con lo que planteaba Ángela, el tema de tecnología es un tema que es súper importante hoy en día, sobre todo porque ya tenemos una cantidad de EdTech que nos están compitiendo con la educación y pues que de alguna manera están también marcando parada frente a procesos educativos, y creo que es importante que nosotros también tomemos una postura al respecto. Si necesitan ayuda con temas de tecnologías, yo también trabajo mucho ese tema. Justamente estaba pensando que si nos reuníamos por la línea, por la herramienta que usamos nosotros, que es Teams, a mí me sale de una vez por inteligencia artificial las notas de la reunión. Pero bueno, ya vamos mirando las estrategias. Lo que me parece importante que quería sugerir, y discúlpenme si de pronto ya es un tema que han abordado, creo que podríamos hacer un ejercicio de planeación estratégica del foro para poder determinar cuáles van a ser esos proyectos, esos entregables, quiénes van a ser los responsables, en qué momento y demás. Y me parece también muy interesante lo que planteaba Andrés, creo que era que lo planteaba, y es empezar a generar espacios de discusión que de alguna manera nos permitan generar memoria, documentación y demás para empezar a construir también comunidad al respecto de los temas que vamos a ir planteando como foro. Entonces creo que es súper atinado y una perla que ayer justamente estaba recogiendo papeles y me encontré una invitación del foro del año 2015 o más atrás. Hace Entonces, 10 años. no, yo que era de mucho más atrás, no sé, no me acuerdo, pero me pareció interesante que son temas que hemos venido discutiendo y seguimos discutiendo, y como lo dice Lucía, son temas que a veces vemos que el tiempo pasa y no se toman decisiones al respecto, pero creo que nuestra responsabilidad como académicos, como pues personas que nos duele la educación más que expertos y demás, sino que nos duele la educación y nos duele nuestro proyecto de país, pues creo que tenemos algo que aportar y algo que generar desde nuestro sentir y también desde nuestras experiencias. Entonces, pues aquí totalmente dispuesta, y pues lo que necesiten de mi parte, con todo gusto. Muchas gracias, Alexandra, y bienvenido Carlos Eduardo, que se acaba de unir a la reunión. Estamos ya de cierre, reflexiones final, ya tenemos, insisto, ruta. Creo que hoy fue muy productiva la reunión porque tenemos por lo menos ya una ruta de trabajo. Javier, Carlos Eduardo, eh, ya algunos temas si quieren plantear antes de irnos. No, un saludo para todos. Mi doctor Carlos, gracias por la invitación. Pues usted sabe que siempre he estado muy al pie del foro. Y bueno, hasta lo que he escuchado me parece muy interesante el hecho de hacer ese plan estratégico que plantea Andrés y Alexandra. No escuché las otras intervenciones, mil excusas, no tenía presente el enlace y por eso me comuniqué tan tarde, me enlacé. Pero de igual manera, todo el apoyo que sea necesario, ustedes lo saben, de parte mía. Un fuerte abrazo para todos. Después escucha la grabación, ahí está todo lo que se planteó desde el comienzo y ahí mirarás. Javier, estás para el final. Estás Hola, ahí Carlos todo. Alberto, todos un saludo. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos, no te vemos, pero te Claro, escuchamos. claro. Está Carlos oscuro. Alberto, bueno, ya, perfecto. Perdón. No, pues sumarme a las iniciativas, creo que hemos venido discutiendo diferentes escenarios. Me uno a lo que la doctora Lucía menciona también con un ánimo de no perder la esperanza y el ánimo. Sé que siendo el mismo, pero cuando uno puede ver ciertos itinerarios, alcanza a ver mejoras sustantivas que partieron de lo que nosotros hemos hecho como foro. Entonces creo que es un llamado más bien a continuar en la gesta y en algún momento pues a ir integrando
participantes que puedan tomar la antorcha y continuar con lo que venimos realizando. Creo que eso es muy importante también, porque así como nos han dejado grandes pensadores, esos grandes pensadores están en nuestras palabras y están en los documentos que hemos mencionado que podríamos retomar. Creo que hemos hecho y construido en algunos momentos temas muy importantes, con documentos muy importantes, y es no perder esa traza. Se nos quedó un poquito atrasado el libro que habíamos pensado sobre el doctor Carlos Vasco, ahorita con lo que mencionaron sobre las notas de ciencia y educación también podremos hacer algo. Pues si Gabriela había mencionado también que ella se unía a la posibilidad de producir después de una década, yo creo que es muy importante retomarlo y sacarlo y hacerlo realidad. Solamente eso, y me dio mucho gusto volver a escucharlos a todos y a todas. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, damos hoy por terminar la reunión. De verdad, muchas gracias a todos por seguir moviendo este tema, que lo tenemos que hacer es entre todos. Y este grupo es un grupo clave porque pues es un poco la idea de este grupo promotor es que nos ayudemos entre todos a diseñar como esas estrategias y las llevamos al foro para poderlas desarrollar. Inicialmente, por lo menos en lo que quedamos hoy, vamos a hacer la agenda, la trabajamos internamente y cuando la tengamos acordada la compartimos ya en el foro completo. ¿Les parece? Si hay alguna persona que ustedes consideren que vale la pena invitarla, que quiere acompañarnos y que tenga interés, por favor no duden en decirle, la vinculamos y que nos ayuden como a jalonar este proceso. ¿Listos? Entonces, de verdad, muchas gracias a todos y que tengan buena tarde, noche y nos veremos pronto, posiblemente unos 15 días, como para espaciar y ir avanzando en los propósitos. ¿Listos? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Bueno, buenas noches. Ha abrazo sido un para gusto nos estar. todos. vemos. Buenas Estén noches bien. para Descansen. todos, todas. Chao. Chao, Chao. Carlos. Mañana de Chao. pronto nos vemos allá Ah, en sí. el... ¿A qué hora vas a estar? ¿A qué hora vas a estar? No, temprano, pero como tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa. Allá nos vemos. Te Sí, busco. gracias. Doctor Listo. Francisco, qué gusto verlo. Bueno, Lucía, me encanta Carlos, volverte a ver. igualmente, aquí seguimos. Sí, Listo. señora. Y sin Nos trancón, vemos. así mejor, virtual. Chao, adiós. Listo, Chao, chao. chao, Chao, adiós. Francisco, Hasta Lucía, luego. Chao. Alex.